Por favor, Señor, en esta mañana hemos visto cómo tu gloria se refleja en todas las cosas, Señor. Nos has sostenido, nos has dado vida y con ella, Señor, tantas otras cosas. Pero principalmente nos has dado a Cristo, nos has dado tu salvación. Y Señor, eso es algo que nosotros cada día luchamos por escudriñar y entender cada vez mejor. Por eso te pedimos que tu Espíritu Santo nos lleve, Señor, por las páginas de la Biblia y nos ilumine. Señor, nos des entendimiento para guardar tu ley, para ponerla por obra, Señor, para observarla y habiéndola aprendido, Señor, deleitarnos en ella. Te pedimos que tu Espíritu Santo, entonces, Señor, sea con nosotros en esta mañana, como ha sido hasta este momento de este programa. Padre, trae entendimiento. Padre, evita todo obstáculo, Señor, por la fuerza de tu poder. Que no tengamos interrupción en esta mañana, sino que nuestra mente y nuestro ser interior, nuestro cuerpo, Señor, estén concentrados en una sola dirección, atender lo que tú nos digas. Y en ese tanto yo te quiero pedir que también me permitas a mí, Señor, no interferir, no ser obstáculo para que fluya, Señor, verdaderamente tu palabra en medio de tu congregación. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, podemos tomar asiento y quiero llevarle nuevamente a Romanos capítulo 8. Y vamos a tratar de alcanzar hoy el verso 28. Quiero ver que leamos del verso 24 al 28, 4 versos hoy, lo cual no va a evitar que hagamos alguna referencia a los versos que estuvimos viendo la semana anterior, precisamente porque es una unidad temática, no solo el capítulo, no solo el libro, sino toda la Sagrada Escritura es una unidad temática, es un solo mensaje. Pero vamos a leer del 24 al 28 para que nos ocupemos en esta mañana. Dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme la voluntad de Dios intercede por todos los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vamos a detenernos acá entonces y reflexionar acerca de las verdades que la palabra nos está mencionando en esta mañana. Veníamos desde el verso 18 recordando que teníamos una certeza muy clara que Pablo nos comunicaba, y es que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Eso dice el verso 18. Es decir, la Biblia, lejos de ocultar la realidad del creyente, más bien la pone de manifiesto. Y nos dice que en el presente, y hemos de entender ese presente no solo el momento en que Pablo escribía, sino nuestra vida actual. En este tiempo, en esta dispensación de la gracia, hemos de entender que vamos a pasar aflicción, si es que verdaderamente el Espíritu de Dios está en nosotros. El creyente vive en aflicción, pero vive en aflicción en este tiempo presente. Es lo que Pablo está queriendo indicar. Las aflicciones de ahora, mientras estamos en este mundo, mientras todavía el Señor no ha venido, nosotros pasamos aflicción. La semana anterior decíamos que la aflicción no es otra cosa que la presión que ejercen las circunstancias sobre nuestra mente, que muchas veces termina por afligir también y afectar también nuestro cuerpo, estamos claros. Pero las aflicciones del tiempo presente son esas circunstancias que alrededor del creyente le hacen presión a su entendimiento, a su mente, le hacen venir pensamientos inadecuados, le hacen alejarse de la sabiduría y la verdad que el Señor le ha dado,
le pone entendimientos que son contrarios a la palabra de Dios. Y entonces el creyente sufre un conflicto, una presión. Por un lado, lo que es, por un lado la verdad, por un lado la esencia de la palabra, lo que no se oculta, lo que es evidente, lo que proviene de Dios. Pero por otro lado, las circunstancias alrededor, donde vive en un mundo que es contrario a la palabra de Dios, que es contrario a la verdad, que vive en mentiras, que vive en ilusiones, que genera todo alrededor un ambiente que le hace salirse de la certeza del Evangelio para caer entonces en entendimientos humanos, todos ellos de origen satánico. Y por eso Pablo es realista de eso. Y Pablo pone la balanza que veíamos la semana anterior con mi hermano Daniel. En la balanza dice, están las aflicciones del tiempo presente. Y empiezan a hacer peso en el creyente. Y algunos creyentes tienden a desanimarse, a dejar todo botado. Tienden a dejarse llevar por el rumbo de este mundo, por la ola de este mundo, y las aflicciones provienen. Pero Pablo dice, en esa balanza ponemos por un lado las aflicciones, pero por otro lado ponemos la gloria que en nosotros ha de manifestarse. ¿Y qué sucede con esa balanza? No puede sostenerse en equilibrio. Es decir, el peso de la gloria que en nosotros ha de manifestarse es tan grande que no tiene punto de comparación una cosa con la otra. Es decir, la gloria que en nosotros ha de manifestarse borra por completo cualquier aflicción del tiempo presente. Y aún no solo la borra, sino que la supera en grado máximo. Por esa gloria que tiene la herencia de los santos. Herencia que dice el verso 17. Muy bien, eso lo veíamos la semana anterior. Veamos versos 19, 20, 21 y demás, que decía la condición que la misma creación tiene. Es una condición en donde la creación está sujeta a la vanidad que Dios sujetó por ocasión del pecado del ser humano. Es decir, esta creación está sufriendo los efectos del pecado del ser humano. No solamente lo sufre el ser humano y sus familiares o las personas allegadas, sino la creación misma está sintiendo todos los efectos del mismo pecado. Y Dios decidió sujetar a la creación misma, al escenario donde puso a vivir al hombre, lo sujetó a los resultados de ese comportamiento del hombre. Pero esa creación, además de que está sujeta a eso, está sujeta a vivir a esperar. ¿Y qué espera esta creación? No espera otra cosa más que la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La creación misma sabe que es temporal lo que le está aconteciendo. Pues un día todo ha de ser hecho nuevo. ¿Cuándo? Cuando se manifieste la gloria de los hijos de Dios. En la próxima venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando el orden se restablezca a donde tiene que estar. Pero eso pasa con la creación. Sin embargo, los versos más adelante, del 24 y 25, del 23 en adelante, dice, no solo la creación, sino que nosotros mismos también, que tenemos las primicias del Espíritu, también nosotros gemimos, esperando esa adopción, la redención de nuestro cuerpo. Es decir, el creyente tiene varias realidades y varias verdades que están insertas ahí. Una de ellas es que tiene al Espíritu Santo. Eso lo decía el verso 17. El Espíritu da testimonio de quiénes son hijos. Tiene al Espíritu Santo, que es las primicias de la herencia que viene. Es la primera parte, es el adelanto. ¿Ok? Pero además nos habla de otra realidad, y es que el creyente tiene una esperanza. No solamente tiene el Espíritu, sino que además vive con una esperanza. Espera que un día sea redimido su cuerpo, el proceso final de la adopción. Porque el proceso inicial de la adopción ya en Cristo la tenemos. Precisamente se nos ha dado un espíritu, el cual es un espíritu de adopción. Pero además el creyente tiene una tercera realidad, y es que se espera en la condición de aflicción que el creyente gima.
comunique esa necesidad, ese anhelo ardiente, ese dolor dentro de él por las aflicciones del tiempo presente, se espera que el creyente sea una persona que gima dentro de sí, que clame dentro de sí. ¿Y cuál es el clamor del creyente? Que la misma Biblia espera que tenga. No es un clamor desesperado, no es un clamor infructuoso, sino que es un clamor precisamente como lo hace la misma creación con aquellos dolores de parto. Es decir, sabiendo que lo que está sufriendo es producto de que viene algo mejor, de que ya está por nacer una mejor vida. Es un clamor que se puede resumir en una frase: Abba, Padre. Por eso el espíritu de adopción nos hace que clamemos: Padre mío. Necesito, quiero, deseo, estoy con el anhelo ardiente, porque mi mirada está puesta en lo que ha de venir, no en lo que estoy sufriendo ahorita. Eso es lo que se espera que el creyente tenga. Por eso decíamos la semana anterior que se resume y termina todo el Apocalipsis en una frase que la iglesia le dice a Jesucristo: ven pronto. Está esperando la glorificación los hijos de Dios. Aquí no esperamos nada, allá esperamos todo. Por eso nuestra esperanza es por completo en la próxima venida de Cristo. Y usted me va a decir: ¿y qué hacemos aquí? Aquí pasamos por aflicción. De vez en cuando la bondad y la gracia de Dios nos deja ir alguna primicia de esa gloria, dándonos algunos tiempos de regocijo. Claro está. Habrá momentos en esta vida en donde usted recibe dosis de felicidad, dosis de gozo, tiempos de refrigerio con el Señor. Pero eso no va a ser permanente, ni lo será aquí. Porque usted no se tiene que acostumbrar a vivir en este mundo, tiene que tener su mente puesta en su ciudadanía que está en los cielos. El creyente no puede conformarse a vivir aquí. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No se conforme aquí. Este mundo y sus afanes pasarán. Pero el que hace la voluntad de Dios, como no tiene su afán puesto aquí, cuando todo aquí pase, el que hace la voluntad de Dios permanece porque su afán está puesto en algo superior y mayor y más grande, en aquello que ha de venir. Por eso nuestros ojos tienen que estar puestos en el autor y consumador de la fe, allá, puesto allá. Mire, aquí tengo aflicción, sí, pero esto es pasajero, esto pasa, esto se acaba. Cuando pase por tiempos de aflicción, su mirada tiene que estar puesta allá en el galardón. Y vamos a entrar a esa parte. Verso 24 decíamos: porque en esperanza fuimos salvos. ¿Se da cuenta lo que nos está diciendo acá? Nos dice que el homónimo, si es que alcanza la palabra, el acompañante de la salvación es la esperanza. ¿Ve? En esperanza fuimos salvos. La salvación se trata de cosas que nosotros esperamos, no han acontecido. Y voy a aclarar el punto. Ya nosotros tenemos la certeza de la salvación, la seguridad de la salvación. La salvación no se pierde. No se puede perder por muchas cosas, pero mencionaré porque Dios no hace cosas para que se pierdan. No es un mal inversor. Dios hace las cosas con un propósito, ¿no es cierto? Tiene un propósito. La salvación no tiene ningún propósito de perdición. La salvación tiene propósito precisamente de salvación, por eso no se pierde. Segundo, porque fue manifestada en Cristo y Cristo se mantiene firme continuamente. Vaya a leer Apocalipsis, los últimos 2 capítulos que se tratan de la historia de la humanidad después de que pase toda la historia de la humanidad. Se trata de lo que va a acontecer después del final. Y ahí está Cristo,
sosteniendo la salvación, un río limpio de agua de vida, no de muerte, que sale del trono y del Cordero. Es una salvación eterna, no se pierde, es segura, ahí está. ¿Y cómo sé yo que me corresponde? El Espíritu da testimonio a su corazón de que usted es hijo. Y si hijo, heredero. ¿Y heredero de qué? De las aflicciones de Cristo, padecimientos de Cristo y de la gloria de Cristo también. Él es nuestro ejemplo. Él sufrió, Él tuvo aflicción, Él padeció. Para ahí vamos nosotros. La esperanza nos hace mantenernos en la salvación precisamente. La fe confía en esa seguridad de la promesa, pero la esperanza nos mantiene con la vista puesta en lo que ha de venir. ¿No es cierto? Eso es la esperanza. Cuando se dice es que esa persona sí que tiene esperanza, ¿por qué es? Es porque espera algo que todavía no tiene. Es porque la mirada la tiene puesta en aquello que un día va a alcanzar. Eso se llama esperanza. ¿Ve? Pero vea que lo que dice el verso es todavía más claro. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. O sea, usted no puede esperar en algo que ya tiene porque ya lo tiene, ya no tiene que esperar. Ya fue dado. Ustedes están sentados en esas sillas y ustedes tienen la esperanza de estar cómodamente sentados. Sería extraño, ¿no? Pero si ya están sentados cómodamente, ¿qué están esperando entonces? Ya no esperan nada, ya lo tienen. Ya mi hermano no tiene esperanza de tener una preciosa bebé porque ya la tiene. ¿Ve? Ya no es esperanza porque ya se ve, ahí está, ya la tiene, ya la recibió. Y dice el texto, la esperanza que se ve no es esperanza, eso no es esperanza, ya lo tiene. Y lo que alguno ve, dice el verso y pregunta retóricamente, ¿a qué esperarlo? ¿Para qué lo voy a esperar si ya lo tengo? Ese es el punto. Entonces, ¿por qué inicia el verso diciendo, en esperanza fuimos salvos? Porque hay cosas que usted no tiene, no ha recibido, ¿se da cuenta? Y la salvación implica que ya usted lo va a recibir en algún momento. Usted tiene la seguridad, pero todavía no lo tiene. Es algo similar a un cheque, ¿no es cierto? Cuando usted le pagan con un cheque y le extienden un cheque, usted anda con el cheque, pero no tiene el dinero. Tiene un cheque. El cheque asegura que el dinero se lo van a dar cuando vaya al banco. Normalmente. Así que usted puede andar con ese cheque y decir, yo tengo aquí el dinero que dice el cheque. Pero en realidad no lo tiene todavía, no se lo han dado. Lo que tiene es una garantía. Es un documento que le garantiza que usted tiene algo que va a recibir en algún momento. Entonces usted tiene esa esperanza de que si va al banco se lo van a dar. Eso es lo que sucede con la salvación. Claro, guardando enormes distancias. Pero con la salvación sucede un efecto similar. A usted se le aseguró con la muerte de Jesucristo una salvación tan grande, pero tan grande, tan inmensa, tan inmensurable, que a usted se le da el Espíritu Santo como unas arras de esa herencia. Se le da un anticipo, un adelanto, para que usted comprenda todo lo que después va a venir, ya fue garantizado ahí con esa presencia del Espíritu Santo. ¿Ve? Por eso el creyente, si de algo está lleno, es de esperanza, es de fe. Ya tiene una seguridad de algo que va a recibir en algún momento, y por eso, como va a recibir eso, es tan grande, es tan especial, es tan profundo, es tan dramático, es tan increíble que me va a hacer olvidar todas las aflicciones del tiempo presente. Y por eso su mirada mejor, en vez de ponerla en el tiempo presente, mejor pone su mirada en el futuro. Allá es donde se nos aconseja que tengamos la mirada puesta. ¿Ve? ¿Ve la diferencia entre ser un positivista y ser un creyente, un bíblico? Los que andan con esa corriente positiva dicen que usted tiene que pensar en cosas buenas, siempre pensar en cosas buenas y andar pensando en cosas buenas. La Biblia dice, no, concéntrese, usted está pasando cosas malas aquí.
tiene padecimientos, tiene aflicciones, tiene persecución. Y en este país no sé si ya se dieron cuenta que ya se está comenzando a revelar muchas cosas. Espero que el que tenga oídos para oír, oiga. Pero ya aquí comenzó a hacerse toda una exposición de situaciones de derecho que no va a ser otra cosa más que un proceso de discriminación contra los creyentes. ¿Y por qué Dios lo permite? Porque está escrito que así tiene que ser, ¿se da cuenta? Porque eso produce un eterno peso de gloria para usted y para mí. Dios no hace más que favorecernos y hacer cosas para bien nuestra. Y ya comenzó. Va a ir recrudeciendo poco a poco. ¿Y usted en qué tiene la mirada puesta? ¿En lo que está pasando aquí o lo que viene? Si usted tiene la mirada puesta en lo que está aquí, amado hermano, amado creyente, usted todavía no ha comprendido que usted está en Cristo. Usted todavía no ha comprendido que su papel no es tener su mirada puesta aquí. Su mirada tiene que estar puesta en lo que ha de venir. Pero avancemos, ¿qué le parece? Pero si esperamos lo que no vemos, hay un elemento importante. Con paciencia lo aguardamos. Si nosotros estamos esperando en Cristo, hay algo que se genera en nosotros automáticamente, se llama paciencia. ¿Ve? ¿Qué le parece? Para esperar se requiere paciencia. Y lo digo fuertemente porque hay algunos que no se caracterizan precisamente por mostrar mucha paciencia. Pero el creyente, entre más madura en Cristo, más paciencia tiene. Eso es lo que se espera. ¿Por qué? Porque dijimos que el creyente lo primero que tiene es el espíritu para que sea creyente, si no, no puede ser creyente. Y justamente el fruto del espíritu es gozo, paz, paciencia. Es Dios el que produce la paciencia necesaria en usted para que pueda soportar mientras espera. En sus propias fuerzas usted no tiene paciencia, pero agarrado del Espíritu Santo, usted tiene toda la paciencia que usted necesita y más. Es fruto en el creyente la paciencia. Bueno, amados hermanos, ¿y qué era la paciencia? ¿Lo recuerdan la semana anterior? La paciencia es esa capacidad de soportar las circunstancias. Eso es paciencia. Por eso se relaciona con las aflicciones, porque las aflicciones son las circunstancias que ejercen presión sobre nuestra mente. Se necesita paciencia, la capacidad de soportar las circunstancias, no a los demás. Para soportar a los demás no es paciencia. ¿Estamos claros en eso, verdad? Eso se llama longanimidad, la cual Dios ha tenido montones para con nosotros. ¿Ve? Él no necesita tener paciencia con usted y conmigo. Él utiliza su longanimidad, no su paciencia. Las circunstancias a Él no le afectan ni un ápice. Más bien Él domina todas las circunstancias. Con nosotros ha tenido longanimidad, dice el libro de Romanos, que por la paciencia y longanimidad. Ahora, en griego la palabra es hupomoné, ya decimos la capacidad de soportar, y la palabra significa estar bajo. ¿Ve? Estar y mantenerse bajo las circunstancias que están oprimiendo y afligiendo. Ya llegó el amigo de la semana anterior. Las circunstancias que están oprimiendo completamente al creyente hacia abajo, el cristiano está debajo de las circunstancias soportando. La paciencia es como la capacidad de resistencia que tiene este mueble y soporta la Biblia y soporta los documentos que se le ponen encima el tiempo que sea, ahí lo soporta. Eso es paciencia. Amado creyente, las aflicciones del tiempo presente, usted las va a poder soportar, va a poder permanecer debajo de ellas por la paciencia que el Espíritu le da a usted. No hay que desesperarse, no hay que luchar contra ellas, hay que permanecer y soportar.
Yo sé que soportar no suena lindo para nadie, pero es bíblico. Es más, no solo tiene que soportar las aflicciones del tiempo presente, sino las tentaciones. ¿Qué tiene que pasar con las tentaciones? Dice que nosotros tenemos que soportar cuando estemos en tentación. Es decir, permanecer bajo, no dejarnos llevar por la tentación, soportar. La salida la da Dios, tranquilo, soporte. Y habiendo acabado todo, la paciencia entonces produce en nosotros la perfección para poder realizar la voluntad de Dios. Eso dice Santiago 1:4. La paciencia produce en nosotros el estar completos, es la palabra que se utiliza ahí, completos sin que nos falte nada. Si ya soportó todo conflicto, toda aflicción, amado hermano, usted ya está completo en el Señor, está firme en el Señor, se sostiene. ¿Ve? Santiago 1:4. De esto San Agustín decía: el alma se halla más en el lugar donde está el objeto de su amor que donde está el cuerpo al cual anima. ¿Por qué yo puedo soportar las aflicciones del tiempo presente? Porque mi mente, ¿en dónde está puesta? En lo que ha de venir. Las aflicciones ejercen presión sobre la mente. Bueno, mi mente entonces recurre a las promesas de Dios. Y en ellas se sostiene firme, soporta. ¿Ve? Y San Agustín decía: el alma de la persona se encuentra allá, donde tiene su mente, no en el cuerpo al cual le da vida. Lutero decía: el amor entonces nos traslada al sujeto que ama hacia el objeto amado. ¿Es cierto? Si usted ama a su esposa, usted entonces se traslada, sus sentimientos, su corazón, todo se traslada allá donde está su esposa. ¿Ve? Como las mamás que aman mucho a sus hijos, cuando los hijos no están, la mente de la mamá y el alma de la mamá está allá con los hijos, donde andan ellos, no en el cuerpo donde están. Y él decía: el amor entonces traslada al sujeto que ama hacia el objeto amado, pero la esperanza traslada al que espera hacia lo que está esperando. La esperanza me hace vivir en el futuro, no en el presente. Y todavía nos va el texto un poco más allá. De igual manera, dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Mire, el Espíritu Santo es nuestro ayudador por excelencia. De hecho, es el que más nosotros tenemos ahorita presente aquí y con nosotros la máxima demostración de la salvación de Jehová. En el pasado fue Cristo, pero en el presente el Espíritu Santo es el que me muestra la salvación de Jehová. Él es mi ayuda, Él es el que me salva. Es el Espíritu Santo. Y aquí dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Por qué? Porque cuando estamos en aflicción, hermanos, voy a decirles algo: cuando estamos padeciendo, cuando estamos afligidos, nos volvemos débiles. ¿Ve? No estamos fuertes, ¿verdad que no? Cuando pasamos por aflicciones y cosas de esas, hermanos, estamos débiles. Son tiempos de debilidad. Y bueno, ¿y qué dice Pablo? ¿Que se quede ahí de débil? No, dice Pablo: el Espíritu ayuda en la debilidad. Como Dios sabe nuestra condición y sabe que en tiempos de aflicción nosotros vamos a estar débiles, lo primero que hace es poner al Espíritu como su ayudador, como mi ayudador. El Espíritu nos ayuda en la debilidad. ¿Sabe? El creyente tiene esta gran ventaja que no tiene el que no es creyente. El que no es creyente pasa por aflicción y también se debilita. Y la connotación de debilidad viene precisamente de enfermedad. Dejó de tener salud, dejó de tener fuerza, dejó de tener, y está en tiempos de enfermedad. El que no es creyente pasa por aflicción, está débil, pero no tiene quien le ayude. Juéguesela solo. El que es creyente, en tiempos de debilidad justamente es donde el Espíritu ayuda.
Pero no es una ayuda cualquiera. No es una ayuda cualquiera. Es una ayuda justamente en lo que usted más necesita. Porque ahí dice claramente, vea, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Cuando usted está pasando por una aflicción, ¿no es cierto que lo que menos sabe es qué pedirle a Dios? Y es que estoy teniendo problemas con un hijo que está rebelde, que un montón de cosas, y lo primero que usted comienza es, Señor, pero no sé ni qué pedirte, por favor, ayúdame, porque no sé por dónde entrar, no sé qué tengo, qué necesito. Cuando usted está teniendo problemas en su trabajo, a veces llega un momento en donde usted está con tal debilidad que usted no tiene un entendimiento claro de qué pedirle al Señor, si que elimine a ese jefe, o si que se lo cambie, o que le cambie de trabajo. Usted no tiene la menor idea de qué pedir. Precisamente se está viendo afectado por las aflicciones. Y es característico del ser humano de no saber qué pedir cuando está en aflicción. Porque si estuviera bien lúcido y no tuviera la presión de las circunstancias encima, sabría cuál es el propósito de Dios que hay ahí y entonces sabría qué pedir adecuadamente. Pero en tiempos de debilidad no lo sabemos. No sabemos qué pedir como conviene, no sabemos. Muchas veces lo único que atinamos algunos de nosotros llegando a ese punto es decir, Señor, sé propicio a mí, pecador, porque no tengo la menor idea de qué pedir. No sé, estoy sin palabras, sin un camino claro. Estoy siendo presionado por tanta aflicción. Y más bien muchas veces pedimos cosas que ni siquiera se ajustan a lo que nosotros estamos viendo, a lo que estamos pasando. Empiezo a tener problemas en el trabajo y le pido a Dios que me cambie de trabajo y llega Dios y me da una respuesta y me dice, no, lejos de cambiar de trabajo, ahí se va a quedar. Y uno dice, salió contrario, ¿verdad? Estoy teniendo problemas con un hijo un poco rebelde, le pido a Dios y le pongo una disciplina y más bien sale más rebelde de lo que pensaba. Y eso es lo típico de todo creyente, no se preocupe. Así que si ya pasó por eso, si le suena familiar, no se preocupe, por ahí pasamos todos. Lutero decía, no es una mala señal, sino una buena señal, muy positiva, si nuestras peticiones parecen tener el resultado inverso de lo que pedimos. Así como no es buena señal si nuestras oraciones todo sale a pedir de boca. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. Isaías 55, 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, y mis caminos no son sus caminos. Cuán más altos son los cielos, así de diferencia hay entre mis pensamientos y mis caminos en relación a los suyos. Usted no sabe cuál es el propósito que Dios tiene para usted en tiempos de aflicción. Usted no sabe qué es lo que Dios está determinando que usted le pase, ni cuál es el propósito. Usted no lo sabe. Usted no es Dios. Usted no tiene el control, no tiene las riendas. Usted no va manejando. Es Dios. Y tiene propósitos, mire, hermano y hermana, mucho más altos que los suyos, mucho mejores que los suyos. De hecho, en Efesios se nos dice claramente que el Señor da más de lo que nosotros pedimos o pensamos por el poder que actúa en nosotros. Amado hermano, amado creyente, es una buena señal cuando le pedimos a Dios en una dirección y Él nos responde en otra, para que nos demos cuenta que no somos nosotros los que llevamos la línea. No es ni en su forma, ni en su tiempo, no es a su manera, ni es con sus palabras. Es cuando Él diga a su manera, en su tiempo, con sus palabras. Es Él. Se trata de Él haciendo la obra en nosotros. Por eso es buena señal cuando no sabemos ni siquiera en qué dirección claramente pedir. ¿Y por qué? Porque es en ese momento donde entra entonces nuestro ayudador. ¿Y qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero sigamos leyendo. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sabe qué? Cuando usted no sabe qué pedir y que generalmente pide y le sale lo contrario, el Espíritu Santo viene y hace algo interesantísimo. Intercede por usted. ¿Sabe qué significa interceder?
Interceder significa ir a alguien con una petición en favor de otro. El Espíritu va delante de Dios con una petición en favor suyo, en favor mío, cuando estamos en aflicción. Así que usted no está solo. Hay un movimiento del Espíritu Santo de Dios que se mueve en favor de pedirle al Padre Eterno en favor suyo. No está solo. El Espíritu mismo intercede por nosotros. Ahora, aclaro, ayuda. No es que usted pase en debilidad y acuéstese a dormir, ¿verdad? No es que usted está en un momento de aflicción y échese ahí a dormir y ni se acuerde de Dios, porque por sí el Espíritu intercede. No, un momentito. Ayuda en esa intercesión. Porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. El verso parte de una realidad. El creyente que está en aflicción, lo primero que hace es pedir a Dios, orar. Cuando usted está en aflicciones, mire, con todo respeto se lo digo, no hay ni psicólogo, ni psiquiatra, ni papá, ni mamá, ni amigo, ni pastilla, ni método, ni procedimiento que le ayude para nada. Doble las rodillas y pídale a Dios. Eso honra al Padre. Eso es lo que Dios espera del creyente. Tiempos de aflicción, ore, pídale al Padre. Ahora yo le voy a decir un secreto. No importa si usted no tiene muy claro qué pedir, no se preocupe. Que esa intercesión del Espíritu Santo hace que la oración llegue al Padre justamente con la petición de lo que usted necesita. El Espíritu toma esa petición que viene hecha inadecuadamente y la transforma delante del Padre Celestial con una petición exactamente en la voluntad de Dios. ¿Qué le parece? Pero para que el Espíritu interceda y haga ese proceso, tiene que haber petición suya. Si usted no ruega al Padre, el Espíritu Santo no actúa. ¿Por qué? Porque como usted no ruega al Padre, usted quiere resolver las cosas en su propia manera. Ok, hágalo como usted quiera. Está fácil. Pero usted prefiere depender de Dios, ahí está el Espíritu Santo. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Y voy a aclarar la otra frase. Con gemidos indecibles. ¿Se acuerda cómo estaba el creyente en tiempos de aflicción? Estaba en debilidad y estaba gimiendo al Padre. Y el Espíritu Santo se une con gemidos en favor suyo. Pero estos gemidos son indecibles. No se pueden expresar. ¿Por qué no se pueden expresar con palabras humanas? Porque no son palabras humanas. Son palabras espirituales. Son palabras celestiales. ¿Y por qué son indecibles? Porque el creyente no sabe exactamente qué es lo que el Espíritu le está pidiendo al Padre. ¿No entiende? Porque el Espíritu está pidiendo exactamente la voluntad del Padre. Por eso usted y yo no sabemos. ¿Y dónde está eso? Lea el próximo verso. Mas el que escudriña los corazones, ¿quién escudriña los corazones? Solo Dios, nada más. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a su voluntad, así intercede. ¿Vieron la unidad que hay entre el Espíritu y el Padre? Es una unidad tan perfecta, que el Espíritu pide en favor suyo, pide justamente la voluntad del Padre. Y el Padre que escudriña los corazones sabe qué es lo que le está pidiendo el Espíritu. Porque el Espíritu pide conforme a la voluntad del Padre. Híjole, ya, ahora sí, ya más unidos no puede ser. El Espíritu Santo es su intercesor ante el Padre. ¿Y qué es lo que le pide el Espíritu Santo? Justo lo que el Padre quiere, justo el plan. El Espíritu está delante de Dios diciéndole: Dios, por favor, en favor de Jaime, tú sabes cuál es el plan que tenemos, entonces haz que se cumpla ahora en este tiempo de debilidad. Y yo ni me di cuenta de qué estaban hablando, porque los gemidos son indecibles. ¿Se da cuenta? Cuando Daniel estaba orando, pidiendo a Dios protección, dice la Biblia que cuando viene el ángel y se acerca, le dice: Daniel, desde que comenzaste a pedir, fue enviado Espíritu para librarte de esto.
desde que comenzaste a pedir. Y Daniel ni se daba cuenta. Pero la voluntad de Dios ya estaba siendo hecha a través del Padre y del Espíritu Santo. Por supuesto, por intervención del Hijo, que es el que hace que nosotros comprendamos que somos hijos de Dios. Entonces, hay una unidad perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, claro, pero aquí se revela el Espíritu y el Padre claramente unidos los dos. El Padre tiene un plan para usted, por eso pasa por aflicción. El Espíritu aprovecha la oración suya para decirle al Padre: Padre, conforme a esa voluntad, aquí vengo a pedirte por tu Hijo. Y Dios sabe lo que le está diciendo el Espíritu, porque aunque son gemidos indecibles, dice, está pidiendo conforme la misma voluntad. Ellos son uno. Es más, el creyente tiene que aprender a ser uno con Dios, uno con Cristo, uno con el Espíritu Santo, porque los tres son uno. Cuando Jesús oraba, le decía: Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, ellos en mí, yo en ti. Una unidad perfecta. Por eso el Espíritu Santo puede hacer ese tipo de intercesión que nadie puede hacer. Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 2, versos 12 y 13: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios conoce la intención del Espíritu y por eso hace producir en nosotros el querer como el hacer. ¿Por qué puede usted soportar bajo esa circunstancia difícil? Porque el Espíritu hará producir en usted lo que usted tiene que hacer. Ellos dos se pusieron de acuerdo y me revelaron qué es lo que yo tengo que hacer en esta circunstancia que estoy viviendo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer con ese esposo? ¿Qué es lo que tengo que hacer con esa esposa? ¿Qué tengo que hacer con esos hijos? ¿Qué tengo que hacer con esa situación económica? ¿Qué tengo que hacer con esa situación en el trabajo? El Señor produce el querer como el hacer por su buena voluntad, porque Él conoce lo que hay, porque se está pidiendo conforme a su voluntad. Y claramente Cristo nos ha dicho: hasta aquí no habéis pedido nada, pero pedid en mi nombre y yo lo daré. Y Santiago dijo: mire, si nosotros pedimos conforme a la voluntad del Padre, sabemos que tenemos lo que hemos pedido. ¿Y cómo yo puedo pedir conforme a la voluntad del Padre? No se preocupe, ahí está el Espíritu Santo que está intercediendo y que está traduciendo esa oración suya ante el Padre. A usted le va a ser revelado qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que comportarse, cuál decisión tiene que tomar. De todas maneras, voy a decirle algo. Pablo concluía que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Por eso Él produce, aparece su poder y su potencia en el que es débil, porque se muestra entonces el poder de Dios. El que está débil, confía en el Señor, pida dirección del Espíritu Santo, y ahí aparece el poder del Padre Celestial. Y vean qué bonito que termina este trozo, por lo menos al día de hoy. Y sabemos, Pablo dice, y hay algo que es conocido por nosotros, de lo cual no dudamos. Es algo ya claro, entendido, profundo en el corazón. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Primero decimos sabemos. ¿Y por qué Pablo decía sabemos? Pablo decía sabemos porque en él la fe le confirmaba que es cierto. Reitero, por fe sabemos. Por fe viene algo mejor que las aflicciones del tiempo presente. Por fe viene la glorificación. Por eso lo sé, no por experiencia, aunque a veces la experiencia ayuda. Usted a veces ha pedido a Dios en cierta dirección y ha mantenido su esperanza en esa dirección,
Y ha soportado y Dios le ha respondido en esa dirección. Entonces la experiencia confirma lo que ya la fe sabía. Pero aún sin que usted tenga esa experiencia, por fe usted sabe que un día la gloria de Dios va a reflejarse en usted. Hoy en día tenemos la gloria reflejada a nosotros, a usted. Hoy en día por fe la gloria de Dios se le revela a usted. ¿Ve? Pero vendrá un día en donde la gloria de Dios no se va a revelar a usted, se va a revelar en usted, que es muy diferente. Usted va a resplandecer la gloria de Dios. Usted va a ser un testimonio de esa gloria de Dios. De momento ahorita la gloria de Dios se le está reflejando a usted, usted la está viendo. Pero llegará un momento en donde no solo la va a ver, usted va a ser un reflector de esa gloria de Dios. Es seguro, no es que es probable que un día venga y que un día seamos glorificados, es seguro. Él dijo, por un poco de tiempo no me veréis, pero después me volveréis a ver y vuestro gozo entonces será eterno, permanente. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Bueno, esto de amar a Dios, hay que aclararlo también. Y la pregunta de siempre, ¿qué es el amor? Nunca nadie puede responder qué es el amor, ¿verdad? Porque es un concepto abstracto y no lo entendemos. Pero la Biblia nos dice en qué consiste el amor. Vayamos ya, primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, 2 puntos, anote, porque no está ni en la Real Academia. La Real Academia no sabe definir amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué le parece? Los que aman a Dios son aquellos que fueron amados por Dios. Nunca funciona a la inversa, porque el amor a Dios consiste en que Él nos amó primero y dio a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor a Dios tiene como única fuente y única base, único origen en que Dios nos amó primero. Eso es lo que nos está diciendo el texto. El amor a Dios solamente proviene de que Dios primero nos amó. Nada más. Eso es. Y sabemos que los que aman a Dios, es decir, porque fueron amados por Dios, es decir, porque Dios los atrajo hasta Él, es decir, porque Dios los llamó, es decir, porque Dios les dio la capacidad de amarlo a Él, y el deseo y la necesidad. Pablo aquí excluye cualquier propuesta del hombre. No es que el hombre ame a Dios, es que Dios lo amó a él. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, bueno, ¿quiénes son esos que aman a Dios? Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. ¿Quiénes aman a Dios? Los que son llamados conforme el propósito de Dios. ¿Ve? A esos todas las cosas les ayudan a bien. Las aflicciones del tiempo presente ayudan a bien. Amado hermano, es que Dios lo amó, que entregó a Cristo en propiciación por sus pecados. ¿Cómo no va a propiciar que todas las cosas le ayuden a bien? Si estando muertos nosotros en delitos y pecados, Él nos amó y envió a su Hijo por nosotros. Él nos dio vida con Cristo. ¿Cómo no nos dará con Él también todas las cosas? La Biblia es muy clara. Y termina precisamente esta unidad hoy intencionalmente en entender cuál es el objetivo de las aflicciones. ¿Cuál es el propósito de los padecimientos? ¿Sabe cuál es? Que todo le ayude a bien. Le ayuda a bien los momentos de felicidad, de no aflicción, de calma, de paz. Como de igual manera, en el propósito de Dios, a los que son llamados, les ayuda a bien el tiempo de aflicción. Igualmente. Porque hay un propósito de Dios para cada creyente. Y ese propósito incluye aflicciones del tiempo presente. Así que, hermano, usted no es un sufrido.
No. Usted sencillamente está acumulando peso de gloria. ¿Ve qué diferente? Usted no sufre desesperadamente, al contrario, usted se mantiene sosteniendo toda esa aflicción precisamente por la esperanza que hay en usted. Porque el Espíritu Santo le revela que usted tiene la capacidad, la paciencia para soportar todas esas cosas, puesto que viene algo que hará borrar todo eso infinitamente. El objetivo del padecimiento es proveer el propósito de Dios para los llamados. Ejercítese en padecimientos, eche músculo padeciendo, porque eso es lo que le va a dar un peso de gloria, porque ese es el propósito de Dios, porque todo ayuda bien, porque el Espíritu Santo está en su tiempo de debilidad. Quiero terminar con una cita de Hebreos, por favor, capítulo 12 y versos del 1 al 3. Yo sé que el 1 generalmente usted ya se lo sabe y se lo conoce de memoria, pero quiero que lea el 2 y el 3. Por tanto, teniendo nosotros también en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Esas presiones, despójese de todo peso y también del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Y por qué puestos los ojos en Él? Porque Jesús, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Por qué Jesús soportó la cruz y llegó al final a tener eso? Por el gozo puesto delante de Él. Jesús, cuando estaba en la cruz del Calvario, no estaba viendo a los soldados que le estaban injuriando. No estaba viendo a aquellos que pasaban y le gritaban: si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. No estaba viendo a aquellos que le gritaban: médico, cúrese a sí mismo. No estaba viendo nada de eso. Estaba viendo el gozo puesto delante de Él. Él sabía que con su muerte usted y yo teníamos vida, que con su muerte la justicia de Dios iba a ser revelada. Ese gozo puesto delante de Él, sabía que eso era temporal, porque le iba a ir a sentarse justo allá a la derecha de Dios. Su mirada estaba puesta allí. Por eso nosotros tenemos que tener nuestra mirada puesta en el autor y consumador de nuestra fe. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Si usted, su mirada está puesta en Cristo y en los padecimientos que Él sufrió y lo que pasó después de haber sufrido, amado hermano, usted no se va a desanimar, no se va a cansar, sino que va a sostenerse firme en tiempos de padecimiento, en tiempos de debilidad. Pero su mirada puesta en Cristo. Él está sentado a la derecha de Dios, y Colosenses dice que la vida nuestra, suya y mía, la tiene Él allá guardada, tranquilo, ya casi la trae. Es cuestión de segundos, es cuestión de minutos. La pregunta final es: ¿el Espíritu ha revelado que usted es un hijo de Dios? ¿Usted tiene esa esperanza? Hoy es el tiempo de salvación. Este es el tiempo agradable del Señor. Póngase de pie. Si usted dijo amén, ahora, hermano, en esas aflicciones, su mirada puesta en Cristo. Si usted no pudo decir amén porque el Espíritu no ha revelado que usted es salvo, hoy es tiempo de salvación. Hoy es tiempo de que se humille delante de la presencia de Dios. Hoy es tiempo de que entregue toda su vida a la voluntad del Dios celestial. Oremos. Señor, gracias por ese tiempo tan hermoso de poder inquirir en tu palabra. Porque, Señor, nos habla en tiempos de debilidad y nos confirma que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Porque hemos sido salvos en esperanza y la paciencia que necesitamos ya ha sido dada por ti en el momento en que el depósito del Espíritu Santo ha sido recibido. Hoy te quiero pedir, Señor, que tú pongas tu mirada sobre esta congregación nuevamente, Señor, y mires si todavía hay personas con un corazón duro que no han sido todavía llevados al entendimiento de la necesidad de arrepentimiento y de creer en Cristo.
Padre, hoy trae salvación. Te lo pedimos a ti, Señor, porque eres el único que lo tiene en sus manos. Y Padre, aquellos que ya hemos sido lavados en la sangre del Cordero, te queremos pedir que nos perdones cuando en tiempo de debilidad y de aflicción hemos acudido a fuentes extrañas, ajenas al Espíritu Santo. Perdónanos por ese pecado y ayúdanos a vivir de tal manera que nuestra mirada esté puesta en Jesús, para menospreciar el oprobio y soportar, oh Señor, los tiempos de aflicción, sabiendo que hay un gozo puesto delante de nosotros, que es la glorificación eterna como herencia que tú nos tienes preparada. A ti todo honor, toda gloria, toda pleitesía, en el nombre de Jesús. Amén y amén.